Así, de esta forma, la televisión oficial del régimen cubano informaba que es el mayor y más grave incidente entre Cuba y Estados Unidos en muchísimo tiempo, pero que se produce precisamente en el contexto de mayor tensión entre Estados Unidos y la isla, por lo menos desde la guerra, o mejor dicho, la crisis de los misiles. La información oficial la acabas de escuchar. Una embarcación que estaba ya en aguas no internacionales, sino en aguas territoriales cubanas, en la zona del Cayo Falcones, de los Cayos Falcones, en el Canal El Pino. Ingresa con 10 personas a bordo, matrícula del estado de la Florida, y según el Ministerio del Interior cubano, cuando se acerca una embarcación de la Guardia Costera cubana, pide que se identifique esta otra lancha, la lancha, desde esa lancha se dispara y se deja herido a uno de los tripulantes justamente de la embarcación cubana. Allí entonces comienza el tiroteo que termina con los 4 ocupantes de la lancha con matrícula de Florida muertos y los otros 6 capturados. Importante esto, la información oficial entonces habla concretamente de un caso de terrorismo, porque citan además, bueno, lo escuchaste recién, todos los armamentos que tenía supuestamente esta embarcación que llegaba, que estaba integrada exclusivamente por cubanos que residían en Estados Unidos, pero cubanos al fin. El dictador Miguel Díaz-Canel se pronunció de la siguiente manera en sus redes sociales: Cuba no agrede ni amenaza. Lo hemos planteado en reiteradas ocasiones y lo ratificamos hoy. Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional. Y hay que decir que entre la lista de personas involucradas, justamente entre los capturados, hay 2 que estaban registrados o que estaban acusados como personas que buscaban realizar infiltraciones terroristas justamente allí. Se trata de Mijaíl Sánchez González, de 47 años, y Leordán Enrique Cruz Gómez. Insisto, esta es la versión que da el régimen sobre los hechos. La embarcación entró en nuestro territorio, atacó y nosotros devolvimos de esta forma el ataque. Y apurándose en dejar en claro que son todos cubanos, como diciendo, Estados Unidos no puede interpretar esto como una agresión. Vamos a ver la zona del mapa donde esto se produjo. Acá ves Cayos Falcones, muy cerquita obviamente de Miami, es a poquita distancia también de La Habana. No es el primer incidente de estas características, hay que decir que ha habido incidentes parecidos en el pasado. Por ejemplo, en el año 2022 hubo 13 lanchas provenientes de Estados Unidos que fueron interceptadas, de las cuales 2 terminan en tiroteos, incluso un caso en Cayo Fragoso en junio de 2022, donde los disparos provocan que un oficial cubano terminara herido. No obstante, ninguno de estos episodios se produjeron en un contexto donde está pero tan decidido Estados Unidos a un cambio de régimen en Cuba. Por eso estamos todos muy pendientes de qué decida hacer Estados Unidos y sobre todo qué decida hacer Trump, que aún no habló. El primero en manifestarse fue el fiscal general del estado de la Florida, porque en definitiva era una embarcación registrada en el estado y eran residentes del estado quienes participaron de este hecho desde esta embarcación estadounidense. Esto es lo que decía justamente James Utmayer, que es el fiscal general de la Florida. He dirigido y he ordenado que la oficina de la Fiscalía trabaje con nuestras fuerzas de seguridad federales y estatales para comenzar una investigación. El régimen cubano no es merecedor de confianza y vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para asegurar que estos comunistas rindan cuentas. Bueno, desde
la sede de la CARICOM, donde se encontraba, habló Marco Rubio sobre este tema y esto fue lo primero que dijo. I have every reason to want our own information. Like, we don't generally make decisions in the United States on the basis of what the Cuban authorities are saying. Clarísimo, no confiamos en lo que plantea el gobierno cubano, por lo menos hasta ahora no tenemos información propia o la que tenemos no es suficiente, por lo tanto no manifestamos una posición y vamos a seguir investigando y de hecho lo reafirmó ante una pregunta después. Yeah, I'm not going to speculate on what the U.S. will do. What I'm telling you is that we're going to find out exactly what happened and who was involved, and then we'll make a determination on the basis of what we find out. And we're going to find out, but we're not going to just take what somebody else tells us. We're going to find out, and I'm very confident we will be able to know the story and be able to independently verify facts about it. Obviamente una de las especulaciones es que pueda haber gente que pertenece a la diáspora cubana, que viene trabajando activamente desde hace mucho tiempo para que caiga el régimen cubano. Y es una especulación posible, que pueda haber tratado de provocar un incidente para precipitar las cosas y llevar a Estados Unidos a responder. Obviamente esto, si fuera así y si fuera identificado, difícilmente agradaría a Donald Trump, que no le gusta que nadie lo lleve de las narices a realizar una u otra acción. Porque además aquí hay que entender que efectivamente Estados Unidos está muy decidido a que haya un cambio profundo en Cuba y va a utilizar todo su poder para lograrlo, pero al mismo tiempo Estados Unidos ha dejado bastante en claro que a diferencia de lo que ocurría con Maduro, no ve necesidad de utilizar la fuerza directa militar en Cuba. Y si esto fuera tomado como un ataque militar, Estados Unidos se vería obligado a ejercer la fuerza. Por eso me parece que hay que tomar con bastante cautela los hechos de estas horas y ser bastante también reservados respecto de cuál puede ser la respuesta de los Estados Unidos. Ahora bien, que Estados Unidos quiere un cambio en Cuba independientemente de este incidente, no hay ninguna duda. Y fue algo de lo que habló también ayer Marco Rubio. The reason why things are as bad as they are is because they have an economic model that does not exist, that does not work, doesn't exist anywhere in the world. It is not functional. And the only way Cuba is going to have a better future is if it has a different economic model. Respecto de la necesidad, entonces, de un cambio, dijo lo siguiente. But if the Cuban economy were a functioning economy, it would have a much larger private sector. And so what's clear is that, and I would say this, that the people of Cuba are suffering today. They've been suffering for a long time. They're suffering now, perhaps more than at any time in recent memory, perhaps in the history since 1959. This is the worst economic climate that Cuba has faced. And it is the authorities there in that government who are responsible for that. They're the ones that have made decisions that have left Cuba vulnerable to the situation they're now in. Esto además coincide con algunas flexibilizaciones que en estas horas se conocieron sobre las sanciones que Estados Unidos tiene sobre Cuba. Por ejemplo, los aranceles que sancionaban a aquellos que le venden petróleo cayeron con el fallo de la Corte de la semana pasada y además se habilitaron algunas licencias para que privados puedan justamente importar algo de combustible. Hay que ver si algo de esto aliviana la crisis. No hay duda, Estados Unidos quiere un cambio en Cuba. Pero no necesariamente este hecho que estamos viendo, este hecho me refiero a este incidente con los 4 muertos y el enfrentamiento en el Mar Caribe, en la zona de Cayo Falcones, no necesariamente está vinculado y es muy posible que tampoco afecte cómo el proceso se va a llevar adelante en Cuba.